sentimos en el cuerpo. Que a veces sentimos rabia, que a veces tenemos ganas de pegarle a alguien, que a veces tenemos una pena y no queremos levantarnos, y que muchas veces no podemos comprender o no entendemos por qué sentimos eso. ¿Por qué tenemos emociones? ¿Para qué nos sirven las emociones? Y desde esa manera, poder, desde esa comprensión, poder tomar mejores decisiones en la vida. ¿Qué otra emoción conocen? El miedo, exacto. La ira. ¿Qué más? ¿El cuál? El terror. Lo que nosotros necesitamos es único. Cada uno de nosotros necesitamos cosas distintas para estar bien. Y las emociones y lo que sentimos, cada uno de nosotros es siempre diferente. Aunque sintamos alegría, uno dice, ¿qué sientes tú de alegría? Y tú también alegría. Pero la alegría que siente cada uno también es distinto. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie en el mundo, en el universo, igual a ustedes. ¿Qué recomendarías como para leer este libro cuando te sientes una emoción que no conoces? Y de saber nombrar lo que uno siente, de ponerle nombre a las cosas. Es muy importante y también porque de esta forma la sabemos manejar. Sabemos identificarla y podemos manejarla. A mí me encanta el libro A no todos nos gustan las hamburguesas, porque encuentro que es la mejor forma de poder enseñar poco a poco a las nuevas generaciones a que no siempre tienen que tener los mismos gustos y que porque a alguna persona le gusta algo no le tiene que gustar simplemente a la otra, porque sinceramente me enseñó a que no todo tiene que ser igual al otro y que puede que a ti no te gusten las hamburguesas y a otra persona sí. Te enseña mucho sobre las emociones, te enseña cómo saber cuál emoción estás sintiendo, te da tips para calmarte cuando sientes rabia, por ejemplo, o cómo tranquilizarte, cómo llegar a la paz. Yo recomiendo este libro porque nos ayuda a reconocer nuestras emociones, a saber qué me pasa cuando tengo rabia, cuando estoy enojada, qué me hace feliz, qué me hace triste. Aquí tiene una muy buena expresión de las emociones, de cómo comprenderlas, cómo se ven psicológicamente y físicamente en las personas. Van a comprender, van a sentirse mejores consigo mismos porque van a saber qué les pasa a uno, qué les va a pasar a los demás, cómo se sienten los demás con lo que uno hace. Me gustaría que lo leyeran para que sepan más. Es un muy bonito libro que a mí me gustó mucho. Encuentro que ayuda mucho a aprender sobre las emociones y cómo entenderlas de una forma sana y cómo podemos regularlas y ayudar a los demás. Creo que en estos tiempos difíciles especialmente nos haría muy bien a todos leernos este libro, especialmente a los adolescentes. Yo se lo recomendaría a muchísima gente y encontré que es muy bueno. Seguimos nosotros entonces, después de este bello video. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas a este lanzamiento de No a todos nos gustan las hamburguesas. Gracias Sergio por la presentación de experta en LIG. Espero estar a la altura de este lanzamiento con mis queridos Joyce y Fabián, amigos del alma y grandes autores de libros infantiles que vienen caminando hace un tiempo, pero que finalmente han dado pasos agigantados en este mundo de la literatura infantil y juvenil, o del libro infantil y juvenil más particularmente. Bueno, yo soy Claudia Lavarría, como comentaba Sergio, estoy a cargo del programa Biblioteca Escolar Futuro de la UC, soy licenciada en Letras y máster en promoción del libro y la lectura infantil del CEPLI de Castilla-La Mancha. Aquí están las personas que importan, que es Joyce, Fabián y todos ustedes que nos han venido a acompañar este lanzamiento. Joyce es educadora diferencial y magíster en educación emocional, perdón. Es autora de libros infantiles ya
que ya han visto la luz y otros que están por nacer, tanto en SM como en otras editoriales. Joyce es muy creativa y suelta su pluma y escribe constantemente. Y nuestro querido Fabián, como lo presentó bien Sergio, es un ilustrador ya con mucho talento, muy talentoso, con mucho nombre ya en este espacio de la literatura infantil y juvenil, también de las narrativas más gráficas, más para adultos, en publicaciones periódicas, en el fondo revistas y diarios. Y autor de muchos libros infantiles, tanto como autor completo, texto e ilustración, como ilustrador acompañando, como lo que sucede aquí en este libro que vamos a comentar hoy, que vamos a presentar, y luego al final del lanzamiento ya sabrán dónde se puede adquirir. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya con 40 personas, muy contentos de que haya harta gente aquí interesada. Nos pueden ir haciendo preguntas en el chat, y a medida que vayamos conversando vamos a ir respondiendo, y si no también daremos un tiempo al final para sus preguntas, si es que quisieran tener un poco más de información para ir preguntando. Quisiera generar un diálogo de todas maneras. Este es un libro donde el texto y la ilustración, el diseño completo de la obra está en constante diálogo. Las ilustraciones de Fabián no solo vienen como a hermosear la obra, no solamente vienen a hermosear el texto informativo, y que tiene un tono igual de todas maneras bien narrativo de Joyce, sino que se genera un diálogo bastante interesante entre ambos códigos. Por lo tanto, sería interesante conocer siempre ambas posturas y estar en un constante diálogo, y que no hagamos presentaciones de solo un aspecto. De todas maneras, quisiera partir con una pregunta bien dirigida a Joyce, porque finalmente hay una creación desde el mundo emocional que maneja muy bien Joyce, desde su experiencia laboral, profesional y también autoral, en donde es un libro que podemos identificar que tiene un público objetivo que es bastante claro. No es un libro para niños pequeños como Corazón de Melón, que también es de SM, sino que ya se observa un libro para un grupo etario un poco mayor. Cuéntanos un poquito, Joyce, cómo observas ese espacio de tu audiencia. También en el fondo, si es un libro que tú ves que está dirigido a los niños, a los jóvenes, adolescentes, o que también es un libro que nos serviría de alguna manera, sin mal utilizarlo, pero sí que sería un buen medio para conversar y abrir conversaciones respecto de las emociones, de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa, de las dudas que tenemos sobre aquello. Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos, veo muchas caras conocidas, así que estoy contenta de que me puedan y nos puedan acompañar después de este largo trabajo que hemos hecho. Respondiendo a tu pregunta, Claudia, la verdad es que nosotros en educación emocional siempre conversamos de que el mundo de las emociones no es posible trabajarlo con un otro si es que primero no lo trabajamos con nosotros. Es decir, si es que yo no logro tener una conexión con mi experiencia emocional, difícilmente voy a poder guiar a mis hijos, a mis alumnos, alumnas. Por lo tanto, yo te diría que este libro efectivamente está dirigido a niños y niñas desde lo quinto básico, pero sin duda para los padres, para los profesores, puede ser un tremendo aporte, humildemente lo digo, un tremendo aporte en el sentido de que
de que está escrito de manera simple. Las emociones son algo que conviven con nosotros, con las que nacemos, con las que vibramos, que nos mueven. Sin embargo, son pocos los espacios en los cuales nos permitimos conectarnos y enriquecernos de la tremenda información que el mundo de las emociones nos entrega respecto a nosotros mismos. La verdad es que creo que para poder trabajar esto con nuestros hijos, con nuestros alumnos, es fundamental que también esté la lectura del adulto y que de alguna manera se pueda generar un diálogo y una comprensión. Es decir, cuando en el libro decimos, por ejemplo, que todas las emociones, no hay emociones buenas ni malas, porque todas son una señal importante de cómo nos estamos relacionando con el mundo, y tengo un profesor o un papá que le está diciendo al niño, no sienta pena, no llore, o no tenga rabia. Entonces, la verdad es que se genera mucha confusión y se complejiza la comprensión de esto. Por lo tanto, creo que un aspecto fundamental es que tanto padres como profesores y niños podamos tener, si bien distinciones en lo que nos haga más sentido. Evidentemente, este libro está escrito bajo un enfoque particular, que es el que trabajo yo con Juan Casasus, y que tiene que ver en el fondo con toda la línea más constructivista en educación, versus poco como todo lo que existe o materiales que existen en función de la psicología positiva y del conductismo. Entonces, la verdad es que es como para poder comprender por qué nosotros decimos que no hay emociones buenas ni malas. ¿Qué nos muestran las emociones? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos e hijas y alumnos en esta regulación y en esta conexión con lo que está vibrando en nosotros? Pero antes es difícil poder hacerlo si nosotros como adultos muchas veces no lo hacemos. Si muchas veces nosotros no lo regulamos, si muchas veces nosotros estamos absolutamente desconectados de la información que emerge de este mundo emocional. Por lo tanto, la invitación en ese sentido es que a quienes llegue a las manos, digamos, podamos disfrutarlos y sumergirnos en este mundo apasionante que es las emociones. En ese sentido, el libro entrega algún tipo como de herramienta o favorece de alguna manera el descubrimiento de las propias emociones en los adultos, pensando en que, como bien decías al principio, un adulto que va a mediar respecto a las emociones tiene que tener cierto conocimiento o mínimo de alguna manera para identificar sus propias emociones. En ese sentido, el libro permite que el adulto visibilice también sus propias emociones, o solamente lo piensas o lo pensaste como un libro en ese sentido para los adolescentes? No, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Absolutamente, Claudia. La verdad es que acá en este libro no hay recetas, pero sí hay una invitación a explorar y una guía de cómo hacer este acompañamiento. Es decir, yo no puedo trabajar con el mundo de las emociones si en primer lugar no sé a qué vamos a nombrar como una emoción. ¿Dónde se siente esta emoción? ¿Cómo conecto con esa emoción? ¿Qué información me entrega? Entonces, como decía en el video introductorio, las emociones son únicas. Cada ser humano siente las emociones de una manera distinta, igualmente válidas. Por lo tanto, la exploración es individual y personal. Por lo tanto, acá no hay una asociación dirigida a las emociones con un color o con algo como rígido, sino más bien es una invitación a que nuestros niños y niñas y nosotros como adultos podamos acercarnos de una manera guiada y como sostenida al mundo de las emociones y de la experiencia emocional. ¿Cómo estuvo esa experiencia con los chicos de Cerro Navia que pudiste observar ahí en la lectura, en la mediación, en ese ya llevar la obra al lector? Sí, la verdad es que fue súper bonito porque eran niños de 5º, 6º y 7º básico en la escuela Millahue de Cerro Navia.
Y la verdad es que partimos con el índice, y yo les pregunté a los niños, lean el índice y qué capítulo les gustaría que revisáramos. Y era divertido porque los niños decían, ¡ay, esto! Y esto también, y esto. Entonces, como que rápidamente empezaron a identificarse con preguntas como, no sé, como ¿por qué a veces sentimos que tenemos rabia y explotamos? Que yo creo que eso además es muy transversal, es decir, eso nos ocurre a todos. Y así como eso, hay bastantes capítulos que van de alguna manera haciendo que los niños y niñas se sientan como muy representados por estas preguntas y con muy pocas respuestas al respecto. Es decir, es difícil que un niño o una niña le pregunte a la mamá, mamá, ¿qué son las emociones? ¿O con qué me permite? No, porque no lo tenemos incorporado en nuestro lenguaje. Por lo tanto, la idea justamente de este libro es empezar a mirar este mundo tan enriquecido, que tiene tanta información de nosotros mismos, que permite un canal de autoconocimiento que finalmente, como decíamos en el video, nos permite tomar mejores decisiones o decisiones más conscientes. Y siento que las nuevas generaciones, y sobre todo si miramos un contexto post-pandémico, donde hay muchos niños y niñas con altos índices de angustia, de soledad, de trastorno alimenticio y etcétera, yo creo que se hace bastante como relevante como sociedad mirar poner sobre la mesa estas temáticas, conversarlas sin temor, abiertamente. Y yo creo que hemos sido culturalmente muy restringidos en esta exploración emocional. Hay tantos dichos, ¿no es cierto?, que surgen de ahí, que no llores, que uno tiene que pensar con exacto, que uno tiene que pensar con la cabeza, no con el corazón, y así, que hay que tomar decisiones en frío, y hay muchísimo al respecto, porque no hay una información. Porque si realmente nosotros ahondáramos, las emociones son la brújula perfecta que nos permite guiarnos de una manera más conectada, más sabia, y yo creo que los niños en la experiencia de Cerro Navia engancharon muchísimo con las preguntas, es como que la verdad es que yo desconozco si ellos se habían preguntado alguna vez, se puede controlar el miedo, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahí, pero sí, inmediatamente al leerlas, les aparece esto muy natural, de decir, chuta, sí, en verdad, esta fue una de las que más querían ellos leer. ¿Por qué siento que voy a explotar, por ejemplo, cuando tengo rabia? Y efectivamente yo creo que se sintieron como muy representados por las preguntas que plantea el libro, y como te digo, yo creo que generó un bonito acercamiento, y de hecho la directora del colegio después me llamó y me dice que en la sala de clase seguían hablando de esto, es decir, como que se abrió una ventanita, y que finalmente es la idea, como ser un pequeño aporte, acercar a nuestros niños y niñas al mundo de las emociones. El libro como catalizador, y eso es perfecto finalmente. Es una sinergia perfecta entre autor, texto, lector y esa medición maravillosa que puede hacer un adulto que tiene las herramientas o que cuenta con aquello que permite mediar positivamente. Gracias, Joyce. Quisiera pasar a nuestro amigo Fabián, porque bueno, estamos mirando a medida que no nos quiten el libro, no nos quiten el libro, porque se ve muy bello, quisiéramos verlo de nuevo. Estamos observando el trabajo de Fabián. A mí una de las cosas que más me gusta de Fabián, de su mano, es que es muy multifacético. Le podemos observar libros para la primera infancia donde hay unos personajes exquisitos, entrañables, pero aquí ya uno puede observar unos adolescentes con toda su carga emocional finalmente, como Fabián aquí, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes o expresas o transmites, en definitiva, ilustras el texto de Joyce en función de darle también un sentido a esa imagen visual, no solamente representar lo que está en el texto, sino que amplificar, potenciar,
dialogar también con el texto escrito. ¿Cómo ves tú lo que sucede ahí desde la imaginería visual, también desde la selección de los colores, de la disposición de la página? Cuéntanos un poquito aquí desde tu rol y desde tu también experiencia en el diseño y la ilustración. Hola Claudia, bueno, hola a todas y a todos que están ahí desde las cámaras mirándonos, de nuestras miradas. Fue un trabajo súper power en el sentido como tú dices, el texto de Joyce es muy entretenido, era una vuelta muy distinta en el sentido de que este es un libro informativo, pero de alguna manera, como tú dices, también es narrativo. Entonces, cuando nos juntamos con Joyce y empezamos como a tirar ideas de cómo graficarlo, empezamos a jugar un poco con esto de que lo importante era mostrar el sentimiento, mostrar en cada página es un sentimiento, cómo lo reflejamos, cómo mostrarlo, cómo potenciarlo, y desde ahí fuimos dando mucha vuelta hasta que llegamos acá a un trabajo que para mí fue así demasiado entretenido, porque es como esas pegas que uno dice como soñadas, que es como, alguna vez me va a tocar cuando yo veo un libro, me tocó acá con este libro con Joyce, bueno, con Sergio, que además tuvo un trabajo ahí, Sergio Tanús, que es el editor, con los diseñadores, Kevin y Katy, nos juntábamos toda la semana y empezábamos a revisar texto, por dónde le damos, empezamos a ver que, por ejemplo, claro, era un trabajo gestual donde graficar este sentimiento era lo más importante, que al final fuera como una especie como de invitación gráficamente a leer el texto de Joyce y también a mostrar cómo le podíamos dar una vuelta de que fuera entretenido. Entonces fue bien interesante ese trabajo en el sentido de, claro, mostrar este sentimiento gráficamente, gestualmente con el trazo negro, que fue como una decisión, el amarillo también, que revisamos muchos tonos de colores, como empezamos a ver ahí finalmente qué color también era, de alguna manera invitaba, pero no te daba una decisión no era un rojo que daba rabia, acá podíamos jugar, también llevarlo mucho al cliché, y no era la idea. Entonces es que tratamos de jugar por ese lado, también de que cada página tuviera como, bueno, el título escrito a mano, pero además una diagramación distinta. Entonces también jugamos con esto de que no fuera los libros informativos, la mayoría son muchos con ilustración alrededor y con un texto que a veces, no digo que sea obviamente, pero otros libros van como mucho más armaditos. Y acá era como, juguemos, vamos probando, de repente el texto arriba, de repente el texto a la izquierda, no sé, este texto no, tiene que ir a la derecha, o tiene que ir a toda página, tiene que ser una imagen muy potente, o tiene que ser una imagen que de repente invite. Entonces fue súper interesante en ese sentido y fue todo un desafío, porque finalmente también, como dije anteriormente, no era llegar al cliché, por ejemplo, de la rabia, por la rabia, sino que era cómo lo expresamos mejor. Ahí nos juntamos, como decía, todas las semanas, era como ya, por acá, por este camino, ojo, acá estamos de repente llevándolo, y ahí Joyce, la experta, era como, ojo, porque en este punto estamos hablando de otra cosa que también, como era para jóvenes, de repente se puede disparar a otro lado, todos fuimos jóvenes, muy loquillos, entonces al final era como, ¿para dónde vamos? Entonces había que ir jugando y ir también tomando una decisión como, que yo lo llamo el grito en la pared. En la universidad y en la escuela enseñan mucho eso, que es como el afiche o la imagen que finalmente te va gritando. Bueno, obviamente esta que estábamos viendo está gritando. Muy bien. Mira, vamos todos trabajando en conjunto, pero de alguna manera, claro, era como de que fuera llamativa, pero que tampoco se comiera, que no fuera ni el texto ni la ilustración, así que nos fuéramos acompañando. Y eso también fue súper lindo, porque es un trabajo súper colaborativo que finalmente vamos trabajando de la mano, como digo, tanto con Joyce como con, por ejemplo, Sergio y los diseñadores, que también es un trabajo gigante. O sea, de verdad fue un trabajo muy largo, de darle muchas vueltas y llegar a ver este libro, a ver que sea también, que veamos todas las decisiones que se tomaron, que son decisiones que son, creo que, bueno, también hablando muy como que dijimos nosotros, pero de alguna manera son como valientes en el sentido como de tomar decisiones gráficas, narrativas, de diseño, de edición, que finalmente yo estoy feliz con el resultado. Sí, y aparte que es un libro, bueno, ahí Sergio lo mostró en algún minuto, es un tremendo libro en términos físicos,
súper notable que haya sido como una publicación de gran tamaño, porque permite como adentrarse de alguna manera en la obra en una situación un poco más comunitaria. Lo que hemos hablado de cómo hay un adulto o unos adultos mediando lo que el libro está ahí expresando. Fabián, cuéntanos un poquito quizás como hablaste de esta colaboración. No sé si todos los presentes acá conocen o entienden muy bien cómo funciona la colaboración entre el escritor y el ilustrador. Quizás aquí ambos podrían darnos un poquito o mostrarnos un poquito, comentarnos un poquito de esa experiencia que tuvieron en este libro en particular o que han tenido en otros libros, porque hay veces que la colaboración no es del todo colaborativa, valga la redundancia, sino que hay complicaciones, porque muchas veces el escritor, que es en este caso el primero que parte, de alguna manera el que da el punto de partida para el libro, tiene un texto que es muy propio, y es el ilustrador el que tiene que, de alguna manera, traducir visualmente lo que ahí está. Cuéntanos un poco los dos, quizás aquí, cómo llevaron esa colaboración, qué aspectos positivos pudieran comentarnos de cómo trabajaron y que trabajaron, me imagino, particularmente o principalmente vía Zoom. Ya no está esta posibilidad o no ha estado esta posibilidad de trabajar presencialmente, lo que dificulta también un poco el trabajo. No, bueno, parto yo, Joyce, tú, cuéntame. Dale. Dale. Sí, no, o sea, es que claro, como tú dices, finalmente es súper difícil en el sentido de que llega un texto de un escritor que lleva mucho tiempo escribiendo, creando las ideas, el personaje o cómo lo quiere mostrar, y que, no sé, esto es una responsabilidad que me llega en el sentido como también yo, por un lado, acoplo la idea por ejemplo, en este caso de Joyce, y también acoplo mi visión de cómo yo creo que podría funcionar, cómo podríamos ahí proponer algo interesante. Con Joyce creo que nos hemos visto una vez en vivo, sí, fue como cuando nos juntamos, cuando empezamos a conversar del libro, de la propuesta. De ahí llegó la pandemia y de ahí fue todo Zoom, pero creo que desde el principio a mí me encantó porque nada, llegamos, me cuenta el por qué hizo el libro, de qué se trata, las ideas que también las tenía gráficamente. Joyce escribe pensando también en la imagen, entonces tenía imágenes que tenía como ahí como un poco pensadas, y de repente empezamos a tirar ideas, sale como este tema gestual, de repente esta propuesta, de que como es para jóvenes también, que no llegue a ser infantil, sino que es como, o sea, porque yo creo que a todos nos va a pasar, a todos nos pasó alguna vez que nos llegó algo y era como, esto es muy infantil para mí, que yo ya soy un joven Lolain súper loco. Como estoy diciendo Lolain, se dan cuenta que ya no soy tan Lolain, pero bueno, no, sí, cero se me pasó ya lo Lolain. Pero sí, ahí vamos y como tirando ideas, y ahí yo creo que fue la decisión como gráficamente en el sentido como de este texto a mano, con este trazo que nos gustó a los dos, que a mí me encantó hacerlo. Yo me dijo, vamos, démosle, y ahí proponerlo a la gran editorial SM, que nos dijo que sí, y desde ahí fue todo un trabajo, como digo, semana a semana, donde nos juntábamos, donde Joyce era como, mira, el texto lo imagino de esta manera, vamos, yo le daba armaba unas propuestas, en bocetos muy rápidos, así como una imagen a palito, boceto de verdad, yo trabajo a palito, y era como, vamos por acá, o no, mira, ojo, y desde ahí era como ver bien si está, por ejemplo, esta imagen que está mostrando, fue una de las más difíciles, yo creo que era terrible, porque el libro ya estaba terminado, estábamos viendo las guardas, y esta imagen era como, no, es que no, hay que darle una vuelta, no, es que mira, tiene que ser más explosión, pero ojo también, porque justo cae en la mitad de la página, cosas que son como complicadas al abrir el libro y que se vea a la mitad. Entonces fueron bien interesantes en ese sentido, como de encontrar como la imagen justo como que lo que quería decir Joyce, como yo sentía que también se tenía que graficar, y como todos decíamos, bacán, démosle, o de repente no, paremos y demos una vuelta. Por ejemplo, nos pasó con el tema del color. Vimos muchas propuestas como de color, donde era como, lo hacemos con muchos colores, o hacemos que sea de 3 colores distintos, y al final fue como, no, ¿sabes qué? Este libro va a ser en un tono,
y ahí la propuesta interesante era como, ¿cómo le damos la vuelta para que no sea aburrido, que sea como, que casi sea monotemático? Entonces ahí también había como algo súper interesante que lo hicimos en todo momento. Eso desde acá, desde estudios. Gracias, Fabián. Bueno, Joyce, cuéntanos tu experiencia. de la intervención del Lolo acá presente, El Lolaine. la verdad es que, bueno, es súper fácil trabajar con Fabián. Tiene una versatilidad y una cosa como, es loco, porque siento que primero él es súper respetuoso de entender el contexto del libro. Y yo creo que nosotros conversamos mucho eso. Y él lo leyó perfecto. Entonces, como con los gestos, yo le decía, ojo, porque, por ejemplo, este que estamos viendo, la compasión. En la compasión no es que yo abrazo al otro y me salgo del lugar del otro y me pongo yo por mi necesidad de abrazarlo. Aquí tiene que haber una escucha compasiva, donde yo te veo y te valido. Entonces, mucho cuidado con los gestos, con que el brazo no fuera a abrazarla, sino que como que se viera como una escucha amorosa. Y en ese sentido Fabián fue tremendamente como, captó perfecto la sutileza, porque en este libro hay mucha sutileza, las ilustraciones son muy sutiles, y cuando hablo de sutiles, quiero decir que cada flecha, que cada gesto estuvo súper revisado, estuvo súper conversado, es decir, entonces yo creo que Fabián tiene esa gran virtud de poder leer y además una belleza ahí de él como persona, de ser muy respetuoso como con el texto, muy cuidado, de transmitir esto que conversamos de una manera muy cuidada, muy profesional. Así es que la verdad que yo también quedé pero súper contenta y agradecida con el resultado. Como decía Fabián, fueron muchos meses juntándonos todas las semanas, que la letra acá, que el brazo, que el rayo, que no sé qué. Así es que fue un trabajo arduo junto a Sergio Tanús, a la Katy, a Kevin, que son los diseñadores, y yo creo que es un bonito regalo poder verlo hoy día y poder compartirlo con todos ustedes. Súper. ¿Y anécdotas no tan positivas? Queremos saber los entretelones, queremos saber el backstage, queremos saber los cagüines de la creación. A ver, ¿quién se atreve a contarnos ahí una anécdota sabrosa? A ver, No todo es felicidad, pues, Joyce. No todo es felicidad, pues, Joyce. No todo es felicidad. La verdad es que hay una página, por ejemplo, donde sale... Fabián sabía que yo iba a decir eso. La misma que estoy pensando, así que dale. Sí. ¿Ah? Que la misma que estoy pensando, sí, dale nomás. Sí. Hay una página donde salen los niños como con muchas pelotas, como alrededor. Ah, sí, como dentro de una piscina pelota. Exactamente. Entonces, en principio, Fabián le había puesto como caritas a las pelotas. Entonces, cuando yo lo veo, le digo, pero Fabián, estos son como... Esa también, y acá, esta es. ¿Qué debo saber para entenderme mejor? Entonces le digo, claro, pero esto no pueden tener caritas porque no hay que etiquetar o estereotipar la expresión de la emoción. Nosotros lo que queremos es invitar al lector a que explore y que finalmente sea una experiencia única. Entonces Fabián también decía, bueno, yo hago clase y me doy cuenta que para los niños a veces es más fácil cuando se usa como recurso. Entonces, bueno, ahí como que estuvimos un poco... ¿cómo decirlo? Casi nos hace esta presentación. Estuvieron un poco tensas las cosas, pero por eso hablo también del cuidado y del respeto de Fabián, porque la verdad que si él me hubiese dicho, bueno, sabes que a mí no me parece y yo quiero, lo habríamos hecho también. Y en ese sentido Sergio Tanús también fue tremendamente generoso, tremendamente respetuoso, porque él en todo momento también resguardó que tanto el texto como la ilustración tuvieran una integración, una coordinación cuidada y que finalmente fuera coherente con lo que se quería transmitir.
Así es que ahí también un puntito para Sergio, porque yo creo que fueron tremendamente generosos, respetuosos, y claro, yo me apasionaba, entonces yo empezaba a darles como fundamento, mira, lo que pasa es que la emoción, y entonces metía Te como imagino ahí como... perfecto. Todo lo que están aquí No te sé. imaginan perfecto. No te preocupes. Hay varias de mis alumnas de la universidad, así que ellas saben también de lo que estoy hablando. Entonces, claro, yo creo que como que yo intentaba como que ellos se pudieran empapar un poco de esta temática para que pudiera ser lo más honesta posible en su conjunto. Mira, viste, Bueno, mis pero... alumnas están diciendo, entendemos completamente, jajaja. No, sí, además, Sergio fue muy respetuoso porque se quedó callado y nosotros estábamos así, es que no, esto no tiene que tener caras, y yo, pero es que tiene que tener caras. Y así como, estábamos los 4, los 5, con Kevin, la Casti y Sergio, y los 3 callados muy respetuosamente, y nosotros con la Joyce así como, pero es que no, por esta razón, y yo, está bien, pero esta razón como gráfica, y nada, pero por otro lado también yo creo que es súper natural en el sentido que también este libro, claro, no es como, por un lado, ninguno de los dos queríamos como pasar a llevar con nuestra decisión, sino que más que nada como claro. por qué de esta decisión. Y hasta después cuando lo conversamos cuando terminó la reunión, y pues yo me mandaba mensajes, era como, no, digamos, como que hablamos después. Pero fue súper interesante en ese sentido porque además yo había hecho 10.000 caritas, hay que decir, son 1.000 pelotas, y había dibujado las caritas. Un día dibujando caritas, entonces ya no las quería borrar. Pero al final, claro, después de hablar, fue como, habían temas de que esto también se puede ir por otro lado, entonces esos eran los niveles como de ojo. Pero creo que fue como, de verdad fue como la imagen que creo que tuvimos como, sí, fue como como la opinión distinta, pero también un poco de que los dos somos autores, hemos escrito antes, o sea, yo juego un poco, siempre digo que juego un poco a escribir, pero de alguna manera tenemos como una visión y para nosotros era súper importante que esta visión fuera como de alguna manera acompañando tanto el texto como la imagen, entonces estábamos ahí, dando, pero al final estuvo bien y borré las caritas, está bien. Oye, y otro día de trabajo borrando caritas. Ahora se sabe el verdadero motivo de que no quería sacar las caritas, entonces. Oye, y yo creo que hay que también mencionar que, bueno, cada día que nos juntábamos, estábamos en plena pandemia, todos encerrados, entonces habían 5 minutos de catarsis colectiva. Totalmente. Donde habían algunos en la terraza porque los hijos estaban en clase y así. Entonces, la verdad es que fue un contexto además que yo creo que fue bonito, fue súper le poníamos una cuota de humor, lo disfrutamos muchísimo. Yo por lo menos personalmente disfruté muchísimo en las reuniones. Y varios decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer después cuando ya terminemos el libro? Porque la verdad es que se generaba una conversación muy amorosa, muy como afectiva. Así es que yo creo que ese proceso también se refleja en el resultado. Sí, es un libro cargado de emociones. Absolutamente. Totalmente. La Joyce me mandó a leer el libro para entender la emoción por cual tenía que borrar las caritas. Me sirvió mucho. Te mandó a hacer un magíster de educación emocional para que pudieras entender por qué no tenían que estar las caritas. Lo imagino perfecto, no te preocupes, Fabián. Estoy contigo, Fabián, yo estoy contigo. Esta mujer es tremenda. Oye, Claudia, acuérdate que al principio dijiste que somos amigas, entonces la gente va a saber que en realidad soy así. Me estás exponiendo. Nada, yo jamás haría eso, menos en el lanzamiento de un libro que hay que estar muy compuesto. Creo que es un informativo que es bastante innovador en su forma, en su formato, en cómo comunica la información. En general nos encontramos con informativos que son muy interesantes, muy entretenidos, cargados de imagen, con infografías, con color, texto, que van generando un diálogo ahí interesante,
pero creo que lo potente de esta obra es que en general no encontramos mucho sobre emociones informativo. Yo creo que ese es como un plus ahí. Y que también la ilustración viene como a marcar súper intensamente lo que está diciendo el texto, no solamente como a acompañar, a adornar. Y ahí preguntarles a ambos que han tenido paseos, ambos, por la narrativa, el texto más bien poético en el caso de Joyce también, Fabián desde la narrativa, desde propia y desde el ilustrar, narrativa, ¿dónde se sienten más cómodos? ¿Se sienten cómodos con un libro así? ¿Podrían hacer otros libros del género informativo? ¿O se sienten más cómodos navegando en las aguas de la narración, de la poesía, del ilustrar narraciones, del escribir narraciones? ¿Cómo se sitúan? ¿Cómo se ven ustedes como autores en ese sentido? Bueno, la verdad es que a mí la parte más narrativa ligada como a lo poético me fluye de manera bastante fácil. Me gusta mucho y siento que me siento cómoda y fluyo fácilmente en esta atmósfera un poco más poética, más romántica, si se quiere, de la literatura para niños. Y me gusta también llevar a los niños a un lenguaje más cuidado, más amoroso, menos directo quizás, porque siento que, bueno, la televisión y todo están expuestos a muchísimos estímulos y a un lenguaje muchas veces bastante como agresivo. Entonces también siento que es una manera de aportar un poquito, a equilibrar y a armonizar el lenguaje que rodea a nuestros niños y niñas, que se puedan nutrir un poco de estas palabras. Y la verdad es que yo me emociona mucho su utilización del lenguaje, su forma de expresarse. Y yo creo que en la literatura un poco más poética, me pasa eso, conecto como con eso, como con esa parte de poder entregar un lenguaje amoroso, más tierno, más... sin embargo, esto también me gusta mucho. Yo creo que, claro, este es un libro que tiene muchísima información, y desde ese punto de vista, de alguna manera, es un poco más restringido. El otro, en la poesía, me siento muchísimo más libre, como que me puedo explayar y conectar como de una manera que, insisto, como de que me fluye muy fácilmente. Eso. Gracias, Joyce. Tú, Fabián, ¿cómo te sientes navegando en las aguas del informativo? Yo imagino que te sientes bien, porque lo haces, navegas entre ambos mundos con harta facilidad. O quizás no te sientes tan cómodo, te sientes más cómodo en narrativa. Cuéntanos un poquito para ir ya dándole curso a ver si es que hay preguntas. Sí, no, me siento bien. No, Gracias. Gracias. Sí, para mí, obviamente, claro, yo finalmente también trabajo no sé, con diarios, revistas, es algún tema que me gusta mucho, en ese sentido como el comunicar, también además de narrar, que es algo que me encanta, pero en este caso sí, me gusta mucho como el darle una vuelta, el buscar caminos. También ya había trabajado otro libro que es Héroe y Leyenda del Deporte Chileno, por eso se llama también Chink, también que es informativo, y que obviamente es distinto. Y creo que cada libro, que por un lado está el mundo del libro informativo que, como tú dices, está apareciendo, o que apareció hace unos años, y de repente hay propuestas increíbles, y es súper interesante, es llamativo, es una vuelta distinta. Además, yo soy súper ñoño, entonces obviamente me encanta aprender de temas, y por ejemplo acá yo estaba feliz aprendiendo sentimientos que no sabía, como borrar las caritas, pero además... me gusta ese sentido como de encontrar una manera gráfica de comunicar, que un poco que viene desde mi carrera de diseñador, que es como comunicar información de manera entretenida. Obviamente, yo creo que ahí esta propuesta también, como tú dices, es distinta
un poco a lo que creo que dentro de lo poco que que lleva muy poco tiempo el libro informativo, que han aparecido, no sé, edición increíble. Esta es un diseño, un texto que es distinto, que es Kikutra, que además el texto de Joyce daba para que jugáramos, para que sea con una propuesta que finalmente es la que tenemos, y no, creo que feliz de hacer otro libro informativo ahí, por si algún editor está escuchando o mirando la cámara ahora. Gracias, Fabián, gracias, Joyce. Lamentamos las interrupciones de la vida moderna, básicamente, estas cosas pasan. No veo ninguna pregunta en el chat, no sé si habrá alguien que quiera a mano alzada, micrófono abierto, preguntar, comentar. Ya dejaron en el chat alguna indicación de dónde poder acceder al libro, pero no sé si habrá alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Claudia? ¿Sí? Hola, por acá la Francisca. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo quería felicitar a los autores, a Joyce y a Fabián. Es hermoso, yo estoy alucinando, porque además es un tema que nos convoca, post pandemia, estallido y todo lo demás, nos viene muy bien, siempre en la vida. Además que antes jamás se habló de estos temas, es como son temas fundamentales, de raíz, que si tenemos alguna noción, podemos pasar por diversidad de emociones con más tranquilidad, con más conciencia, con más sentido. Y si es que desde que son chiquititos, pucha, fantástico. Y los que ya somos adultos, que estamos aprendiendo ahora desde la adultez, podemos acompañar mejor y hacer nuestros propios procesos. Así que felicitaciones, yo feliz, y por supuesto ahí estoy tomando nota de dónde podemos adquirir los libros para comprar y tener el nuestro, y hacer también mediarlo con otras personas, porque es muy valioso. Así que muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Francisca, por tus felicitaciones. Hay hartas felicitaciones de Estela, de El Árbol de Júpiter, de Francisco Mesa nos recomendaba cerrar, pero hay felicitaciones en el chat. Muchas gracias de Tabata, Valentina. Y Jimena Malinarich levantó la mano. Jimena, abre tu micrófono nomás y pregunta. Hola, mucho gusto. Yo conocí a Joyce hace mucho tiempo en otro contexto, pero también de emocional. Así que la felicito por el trabajo de ella y a Fabián. Me interesa mucho el tema por el ámbito en el que me estoy desarrollando, sobre todo con niños, adolescentes. Tengo una hija con síndrome de Down, que a ratos, es adolescente, entonces a ratos no sé si tratarla como con síndrome de Down o como adolescente, o viceversa. Y de hecho estuve buscando tiempo atrás unos libros de emociones, por eso es súper interesante participar acá. Y la verdad que había bastante poco para trabajar el tema, y le compré un libro bastante bueno desde mi perspectiva de cuentos, pero cuando había que leer alguna emoción que a ella realmente le complicaba, entonces no le gustó el libro, O sea, ella podía leer bien todas las emociones como con las que ella no sentía. Por ejemplo, el egoísmo. Ella nunca ha sido egoísta. O sea, no, miento, sí, ella ha sido egoísta, pero había otra emoción, no recuerdo en este momento cuál, pero había una emoción concreta con la que no se identificaba. Envidia, creo que era. Claro, esa era envidia. Entonces ella la leyó porque, claro, no le tocaba, pero cuando se hablaba del egoísmo, como que no, feo el libro. Entonces encuentro súper interesante este aporte. Realmente encuentro que es un aporte que es súper importante, sobre todo en la época que estamos ahora post pandemia. Y también me interesa, o sea, encuentro súper interesante la perspectiva que no es ni bueno ni malo, que las emociones surgen desde el punto de vista constructivista, o sea, que en el fondo lo que hay que hacer, creo yo, con los niños y con los adolescentes, darles las herramientas, darle todas las posibilidades para que ellos construyan con todo el contenido que han recibido, construyan algo, y no darle las soluciones o las fórmulas, porque las fórmulas para uno no sirven para otro necesariamente. Así que
Mis felicitaciones, un gusto, Joyce, verte después de tanto tiempo. Joyce, no sé si quieres agregar algo a lo que comentó Jimena. Sí, gracias Jimena. Solo decir que a mí me preguntan bastante, como yo soy educadora diferencial, si con los niños con síndrome de Down o con alguna necesidad educativa especial se tiene que trabajar esto de una manera particular, y la respuesta mía es siempre, somos todos distintos, por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener una experiencia emocional diferente. El libro, en este sentido, acompaña, pero insisto en que te acompaña en la exploración de una manera que puedas hacer el libro tuyo. Entonces, desde ahí, tu hija es una adolescente, eso es ella, una adolescente. Y como adolescente seguramente le pasan cosas, ¿qué le pasan a los adolescentes? Que a veces andan de buen ánimo y se enojan de la nada y se ponen intensos, etc. No quiero caer en estereotipos, pero la verdad es que cuando a mí me preguntan esto, mi respuesta siempre tiene que ver con que hay diferencias que de alguna manera se notan más que otras por la cultura y por la sociedad que hemos construido. Pero sin embargo, seguramente yo a lo mejor tengo bastante más cosas en común con tu hija que con otra niña. Es decir, esas diferencias no tienen que ver por una condición ni por un diagnóstico, tienen que ver con lo humano. Eso. Gracias, Joyce, por tu respuesta. Gracias, Jimena, por tu comentario. Nos quedan unos minutitos. No sé si hay alguien más que quiera preguntar, comentar. Claudia, hola. Sí, hola. Yo las felicitaciones miles a la Joyce, a Fabián, al equipo, y de verdad que desearles que esto sea un camino que se inicia con más libros, con más ideas. Yo no trabajo en nada relacionado con el área emocional, pero la verdad es que de los 2 libros que he tenido acceso de la Joyce, creo que son herramientas súper importantes para uno como mamá. Uno es de otra generación, el abanico de emociones al que nos vemos expuestos con nuestros niños, ¿cierto? Niño, adolescente, es gigante, y yo creo que nosotros teníamos un mundo mucho más acotado. Entonces creo que acá mis felicitaciones van súper ligadas al agradecimiento de poder encontrarnos con este tipo de literatura. La Joyce es mi amiga, entonces, bueno, obviamente aparte agradecerle a ella, obviamente como persona, un poco todo lo que hemos crecido mutuamente, con la perspectiva que ella ha podido darle a todo este foco. Y nada, dale, adelante, espero que sea el inicio de millones de libros más. Eso, un besito. Gracias, Antonella. Te doy las gracias por la Joyce, porque no te quiere decir nada a tu amiga, te voy a decir. Está muy silenciosa ahí detrás del micrófono. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas por haber permanecido aquí. Había una linda y larga conversación. Por supuesto que es interesante, necesario, requisito que salgan corriendo al Corner Shop, a la tienda de SM y a otros lugares más donde, donde adquirir esta hermosa obra. Yo también quisiera felicitar a Joyce y a Fabián por el trabajo, la dedicación, por el compañerismo, la colaboración de haber logrado un libro bastante redondo, muy bien armado, de un diseño muy interesante, muy precioso, y con un contenido muy necesario también. Coincido, y esto lo hemos hablado hartas veces con la Joyce, que se requieren más libros con temáticas que sean desafiantes para los lectores, las lectoras, para los mediadores y las mediadoras también, y que de alguna manera no nos entreguen todo en bandeja, que nos hagan conversar, dialogar, reflexionar, sentir, internalizar, y no que nos digan cómo debemos sentir, ni cómo debemos pensar, ni cómo debemos manejar de alguna manera nuestras emociones, porque las emociones quizás no se manejan finalmente,
qué hacemos con las emociones. Las emociones son, como bien dice, no a todos nos gustan las hamburguesas. Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Hay muchas felicitaciones en el chat, aplausos, excelentes y nada, una excelente jornada. Les repito, vayan a comprar el libro. Es necesario que los autores vean que su obra tiene un rédito económico, para eso se trabaja. Muchas gracias. No sé si Sergio o Natalia quieren darnos unas palabras de cierre. Yo agradecer también la invitación a lanzar este libro de mis queridos Joyce y Fabián. Yo simplemente, a nombre de la editorial, quería agradecer profundamente a Joyce y Fabián. Disfruté mucho, disfrutamos el equipo mucho el trabajo con el libro. Disfruté espectacularmente también la discusión de las pelotitas, que me encantó. Y decir que ambos son un lujo para un editor, o sea, son los autores que todo editor quiere, porque son personas tremendamente generosas, buenas, tanto Joyce como Fabián son personas espectaculares, a quienes he podido conocer más allá de lo profesional. Así que ese es un doble gusto, que junto con trabajar en un excelente libro podemos trabajar con personas inmensamente queribles. Y reforzar nomás lo que decía Claudia respecto a la www.tiendasm.cl, repito, para comprar el libro www.tiendasm.cl, o en nuestras salas de ventas ubicadas en Providencia, en Concepción y en Viña del Mar, a través de Corner Shop y también en las librerías tradicionales. Quería agradecer especialmente a Claudia también por su generosidad permanente. Ella, como yo dije, es una persona que sabe mucho y nos ha asesorado. Siempre su orientación ha sido súper potente para nosotros, como también las iniciativas profesionales en las que ha participado. Así que le doy las gracias también especialmente a todos ustedes por acompañarnos ahora y celebrando el nacimiento de No Todos Nos Gustan las Hamburguesas. Muchas gracias. Gracias a todos.